Buenos días. Hoy vamos a compartir el webinar sobre qué son los productos de CDP y vamos a ver sobre los sistemas de alimentación ininterrumpida, o sea, también los UPS, reguladores y los estabilizadores. Ahí les dejo mi correo y también el celular que tiene WhatsApp para cualquier consulta. Y bueno, en cuanto a las preguntas, conforme vayamos realizando el webinar, pueden ir haciéndolos para que no dejemos al final, de repente, como que se pierde a veces como decimos, el hilo, ¿no? Bien. Todos los sistemas electrónicos o los de seguridad electrónica son equipos que funcionan durante 24 horas y durante 7 semanas, perdón, 7 días a la semana. Entonces, estos equipos necesitan tener o ser alimentados con energía de calidad. Entonces, para eso es lo que vamos a ver estos sistemas como son los UPS, que son prácticamente los que entregan este tipo de energía de calidad. Cuando hablamos de energía de calidad son pues equipos que no tienen distorsión, lo más importante, no tienen distorsión armónica, pues son equipos que son reguladores y bueno, y además son estabilizadores. Todos los sistemas, ya sean de CCTV, alarmas, antihurtos, o sea, la cerca de regulador, perdón, los de comunicación, intercomunicación, todos ellos necesitan este tipo de energía. Tenemos entonces 3 puntos importantes en la instalación de un equipo de red electrónica o también en la instalación de equipos que funcionan durante tiempo ininterrumpido, como por ejemplo los servidores, equipos de transmisión o también los sistemas de seguridad electrónica. Primero es que tenemos que ver qué tipo de, o sea, el medio de transmisión o alimentación, que son los cables, que también son importantes en lo que es el uso de, lo, de los UPS. Esto para que la caída de tensión de alimentación no sea muy alta. Luego, para que el equipo funcione correctamente, o sea, para que un equipo instalado, o sea, un equipo ya sea de seguridad electrónica o un equipo de servidor, entonces, primero es que tenemos que tener en cuenta el tipo de cable con el que está instalado, o sea, el medio de transmisión. Luego, la protección al equipo. O sea, estamos hablando del uso de estabilizadores que tengan un buen aterramiento, protectores de red, etcétera. Luego tenemos lo siguiente, es el respaldo a la información. O sea, vamos a poner un ejemplo de una instalación de un sistema de CCTV que han instalado 10, 20 cámaras. Y bueno, estos deben tener un respaldo, en este caso eléctrico, al menos por unos 5 minutos. Entonces,
Por ejemplo, si uno tiene una instalación y llegan los ladrones y se roban, lo primero que van a hacer seguramente es cortar la luz. Y si no hubiese un sistema de alimentación interrumpida, o sea, un UPS, no vamos a tener la información. Entonces, ¿para qué habrá servido toda la instalación? Es por eso que se quiere, ya debe formar parte de los sistemas de la instalación, los equipos de alimentación interrumpida como los UPS, o también en los equipos domésticos como, por ejemplo, hasta una tele, un televisor, una PC, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, cómo funcionan estos equipos, tanto los reguladores como también los UPS. Decíamos que los equipos tienen que tener calidad de servicio. La calidad de servicio es un conjunto de características técnicas y comerciales inherentes al suministro eléctrico. La calidad de servicio viene configurada en continuidad de suministro, que es relativa al número y duración de las interrupciones del suministro. Calidad del producto. Esto es relativa a las características de la onda de tensión, o sea, la calidad de onda, lo que permite conocer el origen de las perturbaciones. La corriente eléctrica alterna se muestra gráficamente como una onda sinusoidal. Y esta onda sinusoidal no debe estar perturbada por ruido o distorsiones. Entonces, los UPS tienen que generar una, una corriente alterna con una forma de onda sinusoidal pura, sin interrupciones, sin ruido, sin perturbaciones armónicas. Más adelante vamos a ver lo que es lo que son las armónicas y de qué manera perjudican o influyen en los equipos o en los dispositivos. Tenemos dos tipos de carga. Una carga lineal, que es netamente resistiva, y la otra carga es la carga no lineal. Estas cargas no lineales a veces suelen generar distorsiones armónicas o generar armónicas. Entonces, el UPS, en este caso, es el único prácticamente equipo que puede eliminar las armónicas. Lo que es CDP, que es el Chicago Digital Power, es una fábrica que netamente fabrica equipos de respaldo eléctrico, reguladores, y además que tiene la certificación de la norma UL, la CE, entre las más importantes, la RO, la NOM, la CIDEP, etcétera. La norma UL es aquella norma que tiene que ver con la protección de la vida humana. Entonces es muy importante. En todos los proyectos hemos debido escuchar esta petición que siempre dicen que debe cumplir la norma UL. Entonces CDP cumple con esa norma UL. Está listada, digamos. Sus productos están listados dentro de lo que son las normas UL. Es muy importante para tomar en cuenta.
Los estabilizadores y los reguladores. Los llamamos estabilizadores o también se llaman reguladores. Un estabilizador de tensión es un conjunto, perdón, es un equipo electrónico o electromecánico destinado a dar una tensión estabilizada en su salida, ya sea de 230 voltios o de 380 voltios, aunque en su entrada la tensión eléctrica sea más baja o más alta del valor de utilización. Eso es un estabilizador. La precisión. La presión del estabilizador es la exactitud de la tensión de salida del estabilizador. Habitualmente se expresa en porcentajes, por ejemplo, más o menos 5%. Y cuanto menor es el porcentaje, va a ser más exacta la tensión de salida y vamos a tener mejores prestaciones del estabilizador. La tensión de entrada se toma de la red normal de distribución eléctrica pública, la cual por influencia de los consumos de los vecinos o los propios pueden variar entre valores muy bajos o muy altos, pudiendo ocasionar anomalías en los equipos conectados. Pero el concepto de la función más solicitada que se le pide a un estabilizador es la de protección de cargas críticas y la estabilización de la tensión de red. Entonces, tenemos se utilizan para proteger cargas de tipo, digamos, los informáticas, los televisores, etcétera, decodificadores, reproductores de video, equipos de audio, electrodomésticos, etcétera, etcétera. Los reguladores y los estabilizadores, en eso utilizamos. Tenemos tres tipos de estabilizadores. Los estabilizadores que son los estabilizadores por pasos, que es lo que vamos a ver. También tenemos los estabilizadores continuos y los estabilizadores ferroresonantes. Los estabilizadores, como vemos ahí en la figura, si entran 200 voltios, igual sale 220, si entra 240, igual sale 220. Eso es un estabilizador, o sea, o regulador. Bueno, los estabilizadores continuos o también los electromecánicos son accionados por un servomotor. Son aconsejados para motores, bombas, grandes cargas muy críticas, muy utilizados en entornos industriales. Prácticamente a estos estabilizadores hoy en día ya han sido reemplazados, o sea, se utilizan más los UPS online. El otro que tenemos son los estabilizadores ferroresonantes. Estos estabilizadores, como dice su nombre, trabajan mediante una resonancia. Bueno, son equipos de alta velocidad, buena precisión, gran inmunidad a perturbaciones eléctricas de entrada. Están recomendados en lugares muy expuestos a perturbaciones eléctricas y atmosféricas. Pero nosotros vamos a ver los estabilizadores
por pasos, que son los estabilizadores que comercializamos. Y son los que más se utilizan. Estabilizadores electrónicos por pasos, que sería un regulador automático de voltaje, la ABR. Además de estabilizar la tensión de salida, deberá caracterizarse por poseer un filtro contra ruidos eléctricos de media y alta frecuencia, recortar los picos transitorios de sobretensión, efectuar un apagado por sobretensión permanente, disponer de una alta velocidad de respuesta, que normalmente un ciclo es a 20 milisegundos. Conseguir un amplio margen de tensión de entrada con un menor margen de tensión de salida, podemos decir más o menos 10%. Tener un control electrónico de funcionamiento, generar una baja o nula distorsión en la onda de salida, disponer de un buen rendimiento y tener un bajo costo en relación a los demás tipos. Entonces ahí tenemos lo que son las características. ¿Cómo trabaja un regulador o un estabilizador? Tenemos la entrada, tiene un control mediante un microprocesador que va a hacer el control de la salida mediante un selector de pasos. De esta manera nos va a entrar a la salida una tensión constante. Lo otro importante que decíamos del estabilizador es que debe tener un cortapico. También tenemos unos cortapicos en unas regletas que, si realmente son cortapicos, es que esas regletas llevan un dispositivo electrónico que se llama varistor. Si este varistor en algunas regletas que les llamamos cortapicos, pero no tienen este dispositivo, entonces no es un cortapico, es simplemente una regleta. Los PDU, por ejemplo, que se utilizan aquí en lo que es el cableado estructurado, sí son cortapicos y están normados y están fabricados bajo estándares. La potencia de los estabilizadores los medimos en volampere y su potencia en vatios, que sería la potencia real, la potencia de carga, entonces sería la potencia activa, o sea, el volampere multiplicado por el factor de potencia del estabilizador o del regulador. Esto nos va a dar en watts. Por lo general, el factor de potencia de un regulador es de 0,6 a 0,7 o 0,5. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que lo que entra de la red al estabilizador la medimos en potencia aparente, o sea, voltios amperios, y sale una potencia en watts, y lo que va a salir del 50 al 70%.
y lo que queda ahí se lo queda al regulador por su trabajo. Ese es el factor de potencia. Es el consumo, el valor del consumo interno del equipo. Tenemos reguladores, por ejemplo, el LRU ABR de 604, que son de 600 volamperes, pues va a tener una salida de 300 watts. El ABR 1808 son de 1800 volamperes, salida de 900 watts. Por lo general, los reguladores son estos reguladores por pasos de potencias bajas. No van a pasar de unos 3 o 5000 volamperes, o sea, 3000 volamperes. Para cargas mayores ya tenemos otros tipos de reguladores, pero actualmente se utilizan los UPS, porque un UPS también es, antes de ser un regulador, antes de ser un UPS, es un regulador. Bien. A ver, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema. Estamos bien. Bien, no hay nada todavía. Los sistemas de alimentación ininterrumpida, o sea, los UPS, tenemos de dos tipos, los interactivos y los online. Un sistema de alimentación interrumpida, también conocido por sus siglas en inglés, que ahí los tenemos, es un dispositivo que permite mantener la alimentación eléctrica mediante baterías. O sea, cuando falta el suministro o se produce una anomalía eléctrica, por ejemplo, una sobretensión. Bueno, el inventor del primer UPS fue John Hanley, que en 1932, o sea, el 30 patentó su equipo. O sea, que fue nombrado un aparato para mantener un suministro ininterrumpido de energía eléctrica. Bueno, vamos a ver ahora los tipos de anomalías eléctricas. En general, las anomalías eléctricas se clasifican en 9 tipos. Falla de tensión, bajada de tensión, subida de tensión, tensión baja, tensión alta, ruido eléctrico, las variaciones de frecuencia, las combinaciones y las distorsiones armónicas. De todas estas anomalías, vamos a, digamos, aparte de que los demás creo que los entendemos de qué se trata, pero vamos a un poquito ver qué son las distorsiones armónicas. En sistemas eléctricos de corriente alterna o como una acústica, las armónicas son frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental de trabajo del sistema y cuya amplitud va decreciendo conforme aumenta el múltiplo. En el caso de sistemas alimentados por redes 50 Hz, por ejemplo, las que nosotros utilizamos, pueden aparecer armónicos de 100, de 150, 200 Hz. O cuando se habla de armónicos en las instalaciones de energía, son los armónicos de corriente los más preocupantes, puesto que son
corrientes que generan efectos negativos. Es habitual entonces trabajar únicamente con valor correspondiente a la distorsión armónica total. Estas son distorsiones. La figura que vemos al lado izquierdo de sus pantallas es una forma de onda sinusoidal distorsionada por las armónicas. O sea, las armónicas en realidad son la suma de todos los submúltiplos que se generan. Cuando ahí los tenemos, podemos ver en el lado derecho, tenemos las armónicas. Y si es que las sumamos, vamos a tener esa función, digamos, de una forma de onda sinusoidal distorsionada. A veces los equipos, por ejemplo, alternos de baja potencia como o los motores eléctricos, ellos trabajan con corrientes alternas con una forma de onda sinusoidal. Cuando se les alimenta con este tipo de onda distorsionada, pueden malinterpretar, o sea, esta forma de onda, esta distorsión, como un cambio de frecuencia. Y bueno, y sabemos que los motores están fabricados bajo un cálculo de una frecuencia exacta y además que, digamos, de una forma de onda continua, de una onda sinusoidal, sin tomar en cuenta los ruidos. Entonces, al tener esta forma de onda, comienzan a malinterpretar como que estuvieran cambiando y trabajando con otra frecuencia, entonces se calientan. Nosotros podemos ir y medir, podemos ir y medir con un tester, no sé, el voltaje, la corriente y todo normal. Esto no nos va a mostrar las armónicas, no nos van a mostrar estos equipos. El único equipo electrónico que nos puede mostrar las armónicas, la forma, son los osciloscopios. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿y cómo se las evitan? Se las evitan justamente utilizando los UPS. Son los únicos que nos pueden, a partir de una onda con ruido, con armónicas, podemos obtener nuevamente una forma de onda pura sinusoidal. Más adelante, cuando estemos explicando lo que el funcionamiento de un UPS online, vamos a ver cómo hacen esto. Entonces, seguimos. Antes, pues, se hacía también hay alternativas para poder reducir las armónicas a través de filtros, pero no han sido tan efectivos como, por ejemplo, los UPS. Actualmente tenemos UPS de los online, que son los que van a evitar estas armónicas. Tenemos de los UPS desde los monofásicos, bifásicos, hasta los UPS trifásicos. Entonces, con eso podemos evitar que no exista estos equipos. Si alguien tiene funcionando, vamos a decir, o en los centros quirúrgicos, en las salas de los hospitales de terapia, no sé, equipos sumamente costosos. Y estos equipos no pueden estar directamente conectados a la red porque pueden ser alimentados con distorsiones armónicas y pueden dañar estos equipos costosos. Y para evitar todas esas cosas, además de eso, que pongamos un ejemplo que está en un medio de operación, se va la luz y bueno, pues quedan sin instrumental. Entonces, estos equipos, los UPS, por más que se vaya la luz, ellos van a poder seguir trabajando con la corriente pura hasta que vuelva la luz. Por eso que ahí tenemos que hacer, el lugar donde se instalan, hacer un cálculo del tiempo de respaldo que tienen que dar estos equipos, los UPS, para una carga determinada. De esta manera es que vamos a hacer una buena instalación
vamos a poder brindarle a nuestros clientes la seguridad de cómo esos equipos van a proteger a los otros equipos que son muy importantes. Igual que los servidores, o también como los equipos de seguridad electrónica. Bien, pero decíamos que los sistemas, o sea, los UPS protegen de las anomalías. Ahí tenemos los tipos de anomalías. Ya ustedes lo van a ir viendo más en el documento que subí, que los recomiendo que se lo bajen. Y bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a poder entrar muy detalladamente a este tipo. Ya cuando haya el curso de certificaciones, ahí vamos a poder explicar un poco más, con más detalle. Pero tenemos, por ejemplo, los tipos del 6, 7 y 8, que son los más difíciles de detectar sin instrumentos de medida especializada. No suelen ser preocupantes, salvo que tengamos equipos muy sensibles, como instrumental médico o de laboratorio, servidores de misión crítica, etcétera. Pero las del tipo 9, como decía Rato, que son las distorsiones armónicas, son tan raras de ver, aunque igualmente son difíciles de detectar. La causa más habitual es el empleo de un sistema de alimentación industrial económico, que generan a veces no formas de onda sinusoidal, sino formas de onda cuadrada. Claro que es más fácil, ese equipo es mucho más económico, pero también es dañino. Si va a estar conectado a un electrodoméstico, pues no va a pasar nada. Pero si a esa red están conectando algunos equipos que son muy costosos, por ejemplo, un servidor o donde están instrumentales médicos de transmisión que haya conectado uno de estos UPS de onda cuadrada, pues van a generar armónica y van a ser pues, los que pueden tener acarrear problemas. Como decía, estos que tienen una salida de onda cuadrada o con mala calidad, los equipos que más suelen ser los que tienen tipo motor de corriente alterna y los ordenadores con fuentes avanzadas de tipo eh, PFC activo. En este último caso, los afectados suelen ser los con todos estos equipos que van a estar conectados dentro de esa red. Bien, entonces, actualmente tenemos estos equipos que son los equipos de sistema de alimentación interrumpida, que son tres. Los equipos Say Offline o Standbit, que solamente me van a corregir tres anomalías. Casi este equipo no está ya muy comercializado, aparte que solamente pueden dar solución a tres anomalías. La línea interactiva es la que soluciona cinco anomalías, la línea interactiva, y son equipos de baja potencia, de bajísima potencia. Entonces, estos equipos eh, lo que no solucionan son las situaciones de las distorsiones armónicas, por ejemplo. Ellos no solucionan por su tecnología. Vamos a ver cómo funcionan estos equipos. Y tenemos la otra línea que es la línea online. Estos sí solucionan todas las anomalías, incluyendo lo que es las distorsiones armónicas. Tenemos, por ejemplo, en CDP, equipos desde un kVA hasta 3 kVA en la línea monofásica y de 6 y a 10 volt
en la línea bifásica y de 10, 20, 30 y 40 volamperes en la línea trifásica. Entonces podemos darle solución dentro de lo que son el requerimiento de hasta de la industria o de los equipos, digamos, médicos o de transmisiones para poder dar un buen respaldo brindando calidad de energía a los equipos. A ver, vamos a ver, aquí creo que tenemos una pregunta. En salas de operación se utiliza un transformador de aislamiento para crear una red interna, según me dicen ahora, ya no. A ver, un ratito. Un segundito. Ya no es necesario colocar, según me dicen ahora, ya no es necesario colocar este tablero en salas de tablero de aislamiento, siendo que las UPS podrían tener instalado un transformador de aislamiento de forma interna. ¿Esto es correcto? Sí, pero también no siempre todas las UPS tienen este transformador, porque algunos no lo requieren. Por lo general colocan este transformador de aislamiento cuando en la red son unas redes bifásicas, o sea, donde no hay un neutro. O sea, las corrientes bifásicas son fase-fase, no es fase neutro. Entonces, pues ahí sí tenemos que tener un UPS con un transformador de aislamiento. Pero, por ejemplo, acá no necesitamos eso, porque aquí tenemos neutro y fase. Entonces, van a tener mejor rendimiento. Además, cuando se van a dar cuenta ustedes, cuando vamos a ir viendo el trabajo de un UPS online, vamos a ver por qué se dice doble conversión y dónde ya se protege, dónde ya existe dónde ya existe el aislamiento, ¿no? Vamos a ver ahí. Porque el transformador de aislamiento, en general, lo que hace es tener un punto de referencia, crear un punto de referencia para tener neutro. Pero vamos a ver brevemente lo que es la línea interactiva, primeramente. Bien, esto sería el bloque de cómo funciona un UPS interactivo. Entonces, un UPS interactivo trabaja de dos maneras. En modo línea y en modo batería. ¿Ya? Decíamos que esta línea interactiva nos puede dar la solución a 5 anomalías. Aquí tenemos una pregunta, dice, buen día, ¿a qué se refiere con anomalías? ¿A las caídas que pueden tener la energía? Sí. Dentro de la alimentación, perdón, tenemos 9 anomalías en la alimentación de la red. De estas 9 anomalías, lo van a ver en el documento con más detalles, si no entendió, pero el UPS interactivo da solución a las primeras 5 anomalías. Cuando entra en modo de batería,
es cuando se va, como decimos, se fue la luz, entonces de la batería alimenta un inversor y el inversor alimenta hace una transferencia automática para la carga. Ese es el funcionamiento de un sistema interactivo. O sea, si es que está en modo de línea, la corriente pasa tal cual es, simplemente que el UPS se comporta como un regulador y como un estabilizador. Ahora, tenemos, por ejemplo, dentro de estos tipos de UPS, a ver, los UPR o los SMART. Los UPR son más pequeñitos y los SMART son un poquito más, pero la diferencia entre estos dos tipos de UPS, si bien algunas veces tienen la misma cantidad de potencia, en algunos casos, pero el Smart tiene su pantallita y el UPR no tiene la pantalla, simplemente los LED que nos indican que está encendido y está apagado. Por lo general, estos UPS son de baja potencia. En sus cajitas van a encontrar ustedes el tiempo de respaldo que pueden tener, digamos, aproximadamente. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo funciona un UPS online. Un UPS online, tenemos el tipo de función en línea. Miren, ojalá que mi mouse se vea en sus pantallas. Tenemos la entrada va a alimentar a un cargador de baterías que va a ir cargando las baterías mientras hay en la línea, o sea, la alimentación de la línea de la red eléctrica pública. Este convierte esa corriente alterna que a veces está con distorsiones armónicas, con ruidos de, digamos, la corriente alterna, lo va a convertir en corriente directa a través de un rectificador. Ahora, esa es la primera conversión. La segunda conversión que hace este UPS es agarra esta corriente directa, a cuando es convertida a corriente directa, prácticamente desaparecen los ruidos, desaparecen las armónicas, desaparecen todas las anomalías. Entonces, de esa corriente directa, vuelve a convertir en corriente alterna a través de un inversor. O sea que ahora nos va a entregar una corriente alterna pura, o sea, con una forma de onda pura. Por eso es que a este tipo de UPS lo llamamos de doble conversión, porque primero hemos convertido de corriente alterna directa, eliminando todo tipo de anomalía, todo tipo de ruidos, las armónicas. Ahora tenemos una corriente directa y la volvemos a convertir en corriente alterna mediante el inversor, obteniendo brindando a la carga esta forma de onda totalmente pura. Eso es lo que hace un sistema online cuando trabaja en modo de línea. Cuando trabaja en modo de batería, bueno, lo que hace es convertir primero el modo de corriente directa a corriente directa, o sea, acondicionar el voltaje que nos va a dar el conjunto de baterías que tiene. Y de esa corriente directa, o sea, utiliza el mismo circuito, el mismo inversor para convertir en corriente alterna. O sea, por la carga tampoco nunca se va a dar cuenta cuando se fue la luz, cuando volvió, porque es a través de corriente continua, porque no puede, si es trifásica, por ejemplo, no puede pues variar la fase, ¿no? Porque imagínense, si varía la fase, o sea, la secuencia de
de la corriente trifásica, ¿qué pasa con un motor de corriente alterna? Puede invertir su sentido de giro, y eso sería un desastre para, para lo que se está utilizando. Pero, sistema online, además de tener estos dos modos de línea, tiene un tercer modo de funcionamiento. Este modo de funcionamiento se llama el modo bypass o el modo de desvío. Por lo general, este modo se utiliza para hacer configuraciones, para hacer mantenimiento, para revisar digamos las baterías, etcétera. Además que hay en CDP tenemos dos tipos de bypass, el bypass electrónico y el bypass mecánico. El bypass mecánico lo hacemos a través de una palanca que viene detrás, una palanca de mando, y el bypass electrónico mediante programación. Cuando tengo que programar yo sus características o sus alternativas que tienen los UPS, lo colocamos en modo bypass y luego ya los pasamos en modo normal. En este caso vamos a colocar en modo bypass electrónico. Bien, seguiremos. Bueno, como les decía, tenemos en CDP la familia UPO 11, que es la familia que va de 1 a 3 kVA, y también se los puede poner a los 3 kVA bancos de batería. Los bancos de batería en realidad son más baterías para darle más tiempo de respaldo al UPS. Tenemos los bifásicos y también los trifásicos, que tenemos trifásicos de 10, 20, 30 y 40 volamperes. 40 kVA, 40.000 volamperes, 40 kVA. Son los trifásicos. En realidad, el UPS da alimentación mediante las baterías. Entonces, aquí es muy importante tocar el tema de las baterías. CDP tiene las baterías que, bueno, son certificadas por CDP, sus baterías, que son, digamos, secas, o sea, baterías secas o de gel. Y las unidades de las baterías tenemos el voltio y el amperio hora. La capacidad es la cantidad de electricidad que acumula una batería. Viene a ser el producto de la corriente a la que se descarga multiplicada por el número de horas de descarga. Durante todo el proceso, la batería debe mantener un voltaje en voltios mayor o igual a 10.5. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá que dice 12 voltios por 7.5 amperes. ¿Qué quiere decir eso? Nos quiere decir que esta batería nos puede entregar 12 voltios y darnos una corriente de 7.5 amperios durante una hora. Si mi carga solo consume medio amper, entonces me va a aguantar más horas, no solamente una hora. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando esas baterías están trabajando en UPS, la carga ya de la batería o la descarga de la batería no es lineal. No es lineal. O sea, no puedo decir, a ver, si me da 12 voltios y en una hora me da 7.5 amperios, entonces si tengo medio amper, ¿cuántas horas me dará?
unas 8 horas, no, no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque la descarga no es lineal, no es lineal. Hay que tomar en cuenta eso. El otro tomar en cuenta muy importante el tiempo de duración. Estas baterías pueden tener una vida útil de 5 años, siempre y cuando estén en servicio flotante. El voltaje flotante, el voltaje que siempre mantiene que no haya descargas muy bajas, o más de 200 de ciclos al 100% de descarga en el servicio, que cumple con los estándares. ¿Qué quiere decir eso? Que si la batería yo la descargo más de 260 veces, así total descarga, la batería ya no funciona. O sea que si pasa eso, entonces no va a llegar para los 5 años, ¿no? No va a llegar, porque no va a estar mediante siempre el servicio flotante. Entonces, o dura, puede llegar digamos, 5 años, siempre y cuando usted esté trabajando en el servicio flotante, o va a dejar de no tener vida cuando haya sufrido más de 260 ciclos de descarga. Descarga y descarga profunda. En realidad, este es un estándar casi en todas las baterías, incluso las baterías de celulares, todo eso tienen la misma forma de la vida de las baterías. Lo otro importante es tomar en cuenta, bueno, las especificaciones, lo que son el efecto de la temperatura sobre la vida de explotación a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? El voltaje de flotación es la tensión a la que se mantiene una batería después de haber sido completamente cargada, para mantener esta capacidad mediante compensación de la autodescarga. O sea, si yo quiero que me duren los 5 años, acá están los 5 años, ahí están los 5 años, tengo que estar donde más o menos en unos 20 grados. O sea, dentro de los estándares o las normas de cableado estructurado, ¿no? Que son entre los 17 a 21 grados. Si están en esos valores, pues va a durar los 5 años. Pero si está a una temperatura de 30 o 40 grados, pues mire, ¿cuánto tiempo puede durar? 2 años o 3 años. Entonces tiene que ver también lo que es a la temperatura a la que están trabajando las baterías. Bueno, estas son curvas que nos sirven para hacer los cálculos que vamos a tomar en cuenta más adelante. Esta es cómo debemos tener el aterramiento es muy importante en los UPS. Tienen que estar totalmente aterrados para que puedan trabajar bien. Si no, no van a trabajar bien. Bueno, ahí lo van a ver cómo se aterra, esta forma, cómo medir el aterramiento de acuerdo a los estes. Y si no tenemos instrumentos, podemos también apreciar esto entre neutro y tierra, un voltaje de 2.2 voltios. Los UPS monofásicos tenemos ahí. Lo que quería explicarles aquí es un poquito de estos UPS. Tienen tres botones para hacer su programación. Lo van a ir viendo ustedes. Luego tenemos UPS bifásicos o también UPS de la familia UPO 22 y también UPS UPO 33, que es la familia trifásica. Acá es importante para poder hacer la instalación, tenemos que tomar en cuenta los valores de los disyuntores de 50 amperes, y esta es, digamos, la pantallita de un UPS
bifásica, mono o bifásica también. Y lo más importante es que estos UPS se pueden colocar en paralelo y además no se necesita hacer ninguna programación para colocarlos en paralelo. Simplemente, simplemente hacemos las conexiones, pero para ello tenemos que adquirir un kit paralelo y el kit justamente se instala acá. Ahí se instala y hacemos las conexiones totalmente paralelo de donde se va a conectar las cargas. Importante que los bancos de batería también tengan la misma cantidad de baterías en ambos lados, para que sea en paralelo. Y además, si se colocan dos UPS en paralelo, es recomendable colocar un tercero. ¿Por qué? Porque los dos primeros UPS nos van a decir la carga que dan el respaldo, pero si uno de ellos se va, pues queda desprotegido. Es por eso importante colocar un tercero. Los dos están cumpliendo la potencia de la carga y el otro está como respaldo para que cualquiera de los otros se frieguen, o sea, se tengan algún problema, entonces la carga siga teniendo la corriente habitual. Ahora, también estos UPS necesitan, son los online, a partir de 6 kVA para arriba, o también los UPS de 1 kVA, pero los online, y unas tarjetas que son las tarjetas de CNP. A través de esas tarjetas yo puedo monitorear un UPS en forma remota, puedo monitorear y decir cómo están. Estos trabajan mediante una red, ya sea local o una red LAN o WAN. Entonces, también estos nos van a conectar a través el UPS nos van a conectar a través de un software que es el, el software que viene del UPS, que es el BioPower. Nos va a mostrar cómo está el UPS, está en línea, no está en línea. También puedo mandar mediante UPS un correo, puedo mandar un correo hacia un correo para ver que nos avise cualquier problema que pase. Esto es con los UPS online, con los UPS online. También los UPS interactivos trabajan con un software que es el Upsilon 2000, que es muy conocido en los UPS interactivos. También nos van a brindar el estado que se encuentra. También se puede mandar este correo. Para hacer el cálculo del tiempo de respaldo tenemos dos formas, la forma matemática, para hacerlo por la manera por modo matemático, lo que tenemos que conocer, todas estas variables tenemos que conocer. Cuánto es la potencia de carga, el de peso, el factor de potencia, factor de intensidad de carga, constante de descarga, número de baterías, etcétera. Bueno, si tenemos todas estas variables, entonces los colocamos, los reemplazamos esa fórmula y vamos a tener ya nuestro tiempo de respaldo. La otra forma es haciéndolo mediante un software en el cual les colocamos la cantidad de potencia. Vamos a hacer un ejercicio ahí para ver, vamos a ver acá ahí tenemos el software. Vamos a colocar, a ver, uno que sea de 4500 watts. Aquí se coloca potencia en watts. Es de la carga. Potencia de la carga. Lo único que hacemos es calcular acá. Vamos a ver en un online. Ahí tenemos un UPS de 10 kVA nos puede dar 13 minutos. Y un UPS de 6 kVA nos puede dar 9 minutos. Si tengo una carga de, vamos a decir, de 1200 watts, calculamos, teníamos todos los UPS que nos pueden dar respaldo. Este podría darnos 48 minutos, uno de 3 kVA nos puede dar 3 minutos. Pero yo quiero, por ejemplo, uno de 3 kVA, pero quiero más tiempo. Le vamos a montar un banco de batería. Pues yo meto un banco de batería, ya tengo 56 minutos, ya no 15. Y además un banco de 12 baterías de 9 amperes, son las baterías que trae.
Ahora, si lo coloco uno con dos bancos, hace 1 hora 40, etcétera. De esta manera se puede hacer todos los cálculos que uno requiera, ¿no? Entonces, cuando haya un curso de certificación, o me llama a mi celular, mediante WhatsApp les puedo pasar el software, porque por mediante este no admite ese tipo de archivos, ¿no? Que son ejecutables y demás tienen sus bases de datos. Aquí hay una guía para que puedan hacer sus cálculos, registrar sus cargas, todo eso, ¿no? Con eso podemos meter las cargas, colocar. Muy bien. A ver, un segundito, que hay una pregunta antes de... ¿Dónde está la pregunta? Acá está la pregunta. ¿Cuál se recomienda para un data center, para un hospital de terapia intensiva y quirófano UPS online, UPS interactiva? Primero, no les recomiendo ningún UPS interactivo por cuestión de, primero, de potencia y segundo, por cuestión de las armónicas. Para este tipo de instalaciones es muy importante colocar un UPS online, ya sea bifásica o trifásica, ¿no? Entonces, y eso depende ahora qué cargas tiene ahí, qué equipos tiene. Usted lo que tiene que hacer es ir al lugar y tomar la potencia, es decir, a ver, tiene, no sé, ese centrífugo, ¿qué se llama eso? Tiene ciertos equipos, ciertos monitores que consumen, ¿cuánto consumen? ¿Cuánto de, cuánta de potencia en watts? Una vez que tiene todo eso, usted lo va a hacer, va a sumar y luego va a calcular exactamente cuál es el UPS que necesita. Y otra cosa, por qué tiempo de respaldo necesitan. Entonces, con eso va a poder usted decir, este es el UPS que se requiere, que se recomienda. O sea, primero, pues tipo sí o sí, online. Segundo, tiene que saber las cargas. Y finalmente hace el cálculo y así va a tener el tiempo de respaldo que puede dar. Y al cliente elegirá, dirá, yo necesito un tiempo de media hora, de 1 hora, 15 minutos, y así usted va a poder dar respuesta a ese requerimiento. Bien, les vuelvo a reiterar dónde está. Muchas gracias. Mi correo y también el número de celular al cual pueden comunicarse para cualquier consulta. Bien, entonces creo que nos hemos pasado un poquito, pero creo que valió la pena. Así que cualquier consulta estoy presta a colaborarles y cualquier duda que tengan al respecto, sabemos que 1 horita para abarcar todo es muy poco, pero nos da suficiente tiempo para que tengan la información más importante. Que tengan un buen día y estén atentos a los próximos cursos de webinar sobre lo que es la línea de energía cable estructural. Muchas gracias.